Sean bienvenidos, soy Patraco el Pato y lo que hoy tengo es... Magic. Efectivamente, esta es la caja de principiantes Magic the Gathering Cimientos y trae consigo todo lo necesario para comenzar en el mundo de el padre de los TCG. La verdad de Magic no sé mucho. Cuando estaba estudiando tuve una asignatura de gameplay y allí se nos dio como trabajo estudiar distintos juegos. A cada uno de nosotros nos tocó un juego de mesa o de cartas distinto y en ese entonces a mí me tocó investigar sobre Magic. Jugué un par de partidas, hice el trabajo y bueno, ya ha pasado un tiempo desde eso y la verdad no recuerdo mucho de lo que iba este juego. Pero eso ha sido mucho ya de introducción. Vamos, veamos lo que trae esta cajita y vayamos con el unboxing. Aquí dice que trae dos mazos listos para jugar, dos guías para aprender a jugar y 8 mazos de Jumpstart y mucho más. Ese mucho más es lo que me trae. Veamos por detrás de la caja. Tu viaje de Magic comienza con esta caja. Hazte con lo básico para tus primeros juegos de Magic The Gathering. Incluye dos mazos prácticos y distintos que te guiarán en esta experiencia, un folleto de referencia, tapetes de juego y sobres adicionales para que puedas jugar directamente con un amigo sin complicarte. Solo tendrás que empezar a jugar. Entonces esto trae dos mazos listos para jugar, dos guías para aprender a jugar, dos tapetes de juego, 8 mazos de Jumpstart, dos contadores de vida Speeddown. Y aquí se ve un poquito lo que trae. Esto, como siempre, es hecho por Wizards of the Coast. Vamos a abrir esto. Tratemos de no dañar mucho la cajita porque está bonita y la quiero guardar. Así que lo voy a abrir como abro los juegos de mesa, que es retirando solo el plástico de abajo y manteniendo el de arriba para guardarla en mejor estado. Último botecito, retiramos el plástico de abajo y así retirar unas pocas cosas aquí que tengo. Queda la caja de arriba protegida con plástico. Ahora vamos a abrir esto. Ahora, primero pongámosla en la dirección correcta. Abrió. Voy a retirar la tapa hacia un lado. Y esto es algo que no suelo hacer, pero voy a mover la cámara para ver mejor desde arriba. A ver. Adelantarlo un poco. Muy bien. Tenemos aquí esta cartita que dice: te damos la bienvenida a Magic the Gathering. Aquí encontrarás todo cuanto te hace falta para empezar tu viaje. Un tutorial del juego paso a paso con dos manuales y varios paquetes de cartas listos para jugar, una vez que entiendas lo básico. Si prefieres aprender de forma digital, encontrarás tutoriales en video y una experiencia interactiva en learnmtg.com. Retiro esta. Aquí vienen unas cartitas que veremos en un ratito. Aquí la guía de referencias de las reglas. El mazo de vampiro. Trae una guía para cada mazo. Este es el mazo de vampiro y este es mazo de felinos. Estos deben ser los tapetes que decía, de muy buena calidad.
Está más cercano a ser un juego de mesa que... Sí, mira. Ahí está. Sí, una velocidad esta tableta que trae de muy buena calidad. Y se supone que trae dos. Y también viene... Aquí también viene... No sé qué es esto. Bueno, lo veo, pero sigo sin saber qué es. Debe ser alguna especie de contador o separador. Probablemente en las instrucciones debería decir lo que es. Aquí viene otro de los mismos tapetes. Y aquí a los lados vienen... Este es el mazo de los felinos. Dice que no lo baraje. Y esto es un mazo de muertos vivientes. Vamos a dejar eso ya. Aquí tenemos dos dados de... ¿Cuántas caras? 20 creo que serán. 18. Debe ser de 20, supongo. Sí, es de 20 caras. A ver. 12. Y esto otro también debe ser de 20. 13. Más. Y eso es el contenido de la caja. Aquí viene esto que dice... Voy a volver a poner la cámara en su posición habitual. Retiremos la caja. Aquí dice blanco, protección, orden, refuerza a tus criaturas, gana vidas. El mana blanco es idóneo para crear un ejército de criaturas y protegerlas, fortalecerlas y repartir justicia. El verde consigue mana rápido, juega criaturas gigantes. El mana verde recurre a las fuerzas de la naturaleza, que aumentan tus recursos de mana e invocan criaturas colosales. Después tenemos el mana rojo, ataca pronto y a menudo, haz daño directo, irás caos. El verde era vida naturaleza. El mana rojo destaca por los ataques rápidos y el daño directo. Golpea a tus oponentes a toda mecha hasta calcinarlos. Alza a los muertos, gana cueste lo que lo cueste. Este es el mana negro. El mana negro no tiene piedad. Ofrece vidas y criaturas para hacerte más fuerte y abrumar a tus oponentes. El mana azul. Engaño, intelecto. Sorprende a tus enemigos. Contrarresta agresiones. El mana azul es disruptivo y manipulador. Haz que tu oponente tenga que pensárselo 2 veces antes de atacarte. Así que cada tipo de mana es un tipo de juego distinto por lo que veo. Entonces aquí tenemos un mazo de felinos y un mazo de muertos vivientes. Aquí vendrán los dos mazos. La verdad no sé. Oh, me estoy quedando sin batería, así que vamos a poner un poco las cosas. Bueno, este dice que no hay que barajar, así que vamos a dejarlo ahí. Mazo felino. Estos son las tierras, me acuerdo que con estas se
pagaba el coste de las cartas. Por ejemplo, esta cuesta 1, 2, 4 leoncitos. Sí, sí. Ay, qué bonito. Y este es el mazo del vampiro. Esos mazos son bien chiquititos. Este es otro mazo. Y esto debe ser mazos de otros colores. Este es el mazo de muertos vivientes. Es de mana negro. Un mazo de trasgos. Mana rojo. Infierno de un dragoncito. También es de mana rojo. Estos son elfos. Estos ya son de mana verde. Este era el último masito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, creo que aquí se me debe haber pasado una. Sí. Primigenios. Y elfos eran dos mini mazos distintos. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 8 sobres, o sea, los 8 mini mazos que salían. El mazo de los felinos que está aquí. Y el mazo de los vampiros. Y nos quedan este sobrecito. Que sería como el equivalente a unas cartas promocionales de Pokémon, supongo. Aquí dice bloquear, atacar. Creo que estos son fichas, sí. Y aquí están instrucciones de juego. Bueno, eso fue todo. Soy Padraco el Pato. Muchas gracias por ver y hasta pronto. Adiós. Antes, a ver si saco 20, 8. 14. El video termina aquí. Adiós.